Y la palabra dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Voy a repetir estos últimos dos versículos, 16 y 17. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación, es decir, el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Amantísimo Dios, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es santa. Gracias porque tu palabra, Señor, es vida. Gracias porque tu palabra nos da vida, Señor. Gracias porque en tu palabra, Señor, podemos encontrar, mi Dios, palabra de amor, de bendición, de salvación. Palabra, Señor, para alimentar nuestro espíritu, Señor. En ella, Señor, podemos encontrar la verdad, mi Dios. En ella podemos encontrar, Señor, y tener un encuentro contigo, amantísimo Dios. Gracias, Señor, porque a ti te plació que hoy, Señor amado, yo sea el portador de esta palabra, tu palabra, mi Dios. Aunque no perfecto, mi Dios, porque nunca lo seremos, pero gracias a Jesucristo, Señor, tú nos ves perfecto. Gracias en tu nombre. Amén. Aleluya. Nos podemos sentar, amados. Aleluya. Hermanos, yo tenía, ¿verdad? Como decimos, uno se prepara siempre y tiene planes. Y como este mes de noviembre es el mes de la familia, yo había hablado con el pastor Marcos unas cuantas veces y le decía que quería traer como un tema familiar. Y quería hablar de lo que es, ¿verdad?, la familia y los hijos. Y estaba preparándome en esa área. Pero en Dios no hay coincidencia, sino diosidencia. Ustedes me escuchan siempre diciendo eso. Y hace 2 semanas, el domingo 5, nosotros estuvimos hablando lo que es estar en las líneas del enemigo. Y pudimos ver que el hombre, por más que quiera, no puede salir solo de las líneas del enemigo, de la garra del maligno. Entonces, como el hombre no puede salir solo, así como estos militares son preparados para ir a rescatar a otros que no pueden rescatarse así solo, así mismo vino Jesucristo y se vistió con la armadura, ¿verdad? Que son la armadura humana, y vino aquí con esta ropa humana para rescatarnos, para darnos vida y sacarnos de lo que es las líneas del enemigo. Y aunque por más que queramos, a veces nos vemos en esas líneas de vez en cuando, pero gracias a Jesucristo podemos recapacitar y volver, ¿verdad?, a nuestros caminos. La semana pasada el pastor Marco trajo una palabra muy bella que también nos deja saber que nosotros todavía estamos en tiempo de guerra. El cristiano está en tiempo de guerra. Y el pastor Marco estaba haciendo hincapié o puso un punto firme, que es que nosotros, como miembros de la iglesia de Cristo, hemos perdido nuestro norte. Hemos perdido, ¿verdad?, como nuestro propósito como iglesia, que la iglesia está llamada para restaurar, para dar vida, para curar al enfermo, que nosotros somos llamados para hacer la representación aquí en la tierra, que tenemos que ser sal y luz. Pero estamos haciendo otras cosas, estamos peleando batallas, guerras que no nos corresponden a nosotros.
Estamos perdiendo el tiempo en otro tipo de batalla en vez de nosotros pelear la batalla que en realidad nosotros tenemos que pelear. Y eso fue lo que el pastor Marco estuvo predicando la semana pasada. Esta semana yo traigo esto y digo las armaduras de nuestra milicia y me voy a estar enfocando en el yelmo, en el casco de la salvación de Jesucristo. Y yo estuve escuchando a un predicador que después que él termina de su prédica, hay un hombre que él le dicen que ese señor era cristiano y por H o por ende, como diríamos, se descarrió, ya no cree más en la palabra. Y este hombre, este pastor, empieza a hablar con él, empieza a decirle qué es lo que pasa, empieza a mostrarle la palabra. Y por más que él le mostrara la palabra, este hombre no creía. Y él le dice, pero ven acá, ¿cómo que un hombre como tú, que creyó la palabra, un hombre que estaba en la palabra, ahora no puede entender lo que dice en la palabra? ¿Cómo tú puedes rechazar la palabra? Y él le dice, predicador, yo culpo de esto a la misma iglesia. Él dice, yo culpo de esto a la misma iglesia porque cuando yo me congregaba, no fueron capaces de armarme con la palabra de Dios. No fueron capaces de educarme y enseñarme lo que en realidad la palabra de Dios trae. Y por ende, incluso, dice él, lo hicieron diácono en la iglesia que él iba, sin él saber ni los compromisos que un diácono tenía que tener. Pero un día él dice que estaba viendo la televisión, que en estos tiempos va a ser YouTube o Facebook, vamos a traerlo a estos tiempos, y él vio a este hombre hablando y lo vio hablando tan firme, con tanta firmeza, que él dijo, este hombre tiene que estar hablando la verdad. Porque a veces nosotros desde los altares y los púlpitos hablamos, pero hablamos como sin autoridad, hablamos como que yo creo, como que yo pienso, como que yo creo que esto es así. No, este hombre estaba hablando con tanta autoridad que él dijo, para mí ese hombre está hablando la verdad. Entonces empezó a estudiar los libros que él había escrito, empezó a buscarlo en la televisión, en estos tiempos en YouTube, en Facebook. ¿Y qué pasó? Que el hombre empezó a seguir a aquel hombre. Porque él simplemente dijo, como él habla con autoridad, él tiene la verdad. Y eso es lo que pasa ahora, hoy día. Podemos ver que las iglesias mayormente no estamos educando a nuestros feligreses. Una iglesia que no tiene una clase bíblica, una iglesia que no instruye, una iglesia donde los líderes no permiten que se le hagan preguntas, una iglesia donde el pastor es el que tiene la última palabra, no puede ser llamada iglesia. Muchas veces como pastor, como ministro, como evangelista, como maestro, usted puede estar confundido en lo que es la palabra. Usted puede ser llamado y que se le pregunte. Porque tal vez confundido es usted y no el que está escuchando. Tal vez el que tiene el problema es usted y no es aquel que vino tal vez reciente y está ahora mismo escuchando la palabra por primera vez. Tenemos que estar dispuestos a escuchar, pero nosotros como iglesia estamos llamados a capacitar a todo el que está en la iglesia. Y por eso nosotros tenemos esas clases bíblicas todos los martes. Porque es que queremos que el que está aquí no se vaya y piense que solamente es la prédica, sino que también que aprenda la importancia de la palabra de Dios. Aparte de eso, también tenemos unas clases de liderazgo los viernes, porque queremos seguir equipándonos, educándonos como líderes para poder seguir ayudando a aquellos que vienen a los caminos del Señor. Es decir, que como iglesia nosotros tenemos que equiparnos para equipar. Tenemos que llenarnos para poder vaciar. Porque como un vaso vacío va a poder llenar un vaso que está seco. Si usted no tiene agua, usted no puede dar agua. Entonces usted debe de llenarse para poder dar. Y en estos versículos, en el versículo 10 y el 11, Pablo dice una palabra que es por último
Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. En este pasaje, Pablo está reflejando la importancia de la lucha espiritual que nosotros tenemos, de la lucha espiritual que nosotros estamos constantemente llevando. Y estos textos son un llamado a que nosotros como cristianos debemos de ser siempre fortalecidos, debemos de siempre ser instruidos, debemos de ser cristianos, ¿cómo? Con fortaleza. ¿Y cuál es la fortaleza de nosotros? La palabra de Dios. Debemos de fortalecernos en la palabra de Dios. Debemos de ser cristianos fuertes, firmes, porque en la firmeza podemos decir que estamos hablando firme de la palabra de Dios y no con dudas. Porque, óigame, hay un enemigo que está acechando a todo aquel que le entrega su vida al Señor. Y en el versículo 11, Pablo lo llama por su nombre. ¿Las artimañas de quién? Del diablo, que es el enemigo de todo cristiano. Y esa es la batalla que nosotros tenemos y que vamos a pelear siempre. Hermano, el diablo es poderoso. Óigame, aunque ustedes no lo crean, el diablo existe y es poderoso. Y él nos lo explica aquí, que nosotros no tenemos lucha ni contra carne, ni contra hueso. Es con los poderes celestiales, con la hueste celeste. Y mucha gente ya tratan eso como que no sucede nada, como que las cosas ocurren porque ocurren. Y déjeme decirle que cada vez que algo nos ocurre a nosotros, es porque tenemos ataques. Y mayormente, y muchas veces esos ataques a veces no vienen del mismo diablo. Y voy a explicar ahorita. Y el dilema que nosotros tenemos con esta lucha es que pensamos que estamos luchando contra el hermanito, contra la hermanita, cuando en realidad la lucha de nosotros es espiritual. Acuérdense del mismo Jesús, mi hermano. Jesús que le está diciendo a Pedro, óyeme, me tiene que pasar esto, me tiene que pasar aquello, el Hijo del Hombre tiene que pasar por la muerte. Y Pedro le dice a él, óyeme, Señor, cuidado que no te pase eso. Y el mismo Dios le dice, aléjate de mí, Satanás. Porque él entendió que no era Pedro que estaba hablando, sino el mismo diablo a través de Pedro para ver si impedía ese plan de salvación. Y con esto, mi hermano, quiero decirle que el diablo es real. El diablo es el enemigo de todo el cristiano, de todo el creyente, de todo el que se dice llamar hijo de Dios. Y para prepararnos, tenemos que saber que él es engañoso. Pero lo que él usa es lo que Pablo llama aquí en el versículo 11, artimañas. Son artimañas. Esta palabra que Pablo dice en el capítulo 11, que son artimañas, es decir, que el diablo no es fuerte. Es lo que usa la decepción. No es la fortaleza o el poder, es la decepción. No es que él tiene una fortaleza grande, mi hermano, tampoco. Le digo que es la astucia que él usa para poder engañarnos a nosotros. Porque el diablo no puede crear nada. Ahora, todo lo bueno y todo lo bello que Dios crea, él tiene artimaña para poder transformar la mente del ser humano para que crea que eso puede ser utilizado de otras maneras. Y hay estrategias satánicas para distraer y engañar a todos los creyentes de Dios. No le estoy hablando a personas que no creen, a los creyentes. Hay estrategia. Y el diablo trabaja de una manera, ¿cómo la llamaríamos? Malvadamente, vamos a llamarla, malvada, para atacar tu fe, para atacar mi fe y para atacar nuestra fe. Él trabaja astuto para atacar nuestra fe, pero me encanta porque la referencia en los versículos 16 y 17 dice, sobre todo, vamos a forjarnos del escudo de la fe y el casco de la salvación. Y esta referencia que él hace del escudo de la fe y el casco de la salvación
es porque cuando un soldado romano iba a pelear, un soldado romano no salía sin su escudo, pero mucho menos sin su casco. ¿Por qué ellos no salían sin su escudo? Me voy a enfocar más en el casco ahorita, pero déjame hablarle del escudo ahora. El escudo era que cuando ellos iban a la guerra, en esos tiempos se usaba mucho, que se tiraban o le tiraban a los enemigos flechas, y en esas flechas ponían, ¿verdad?, un acelerante o una brea, la prendían, entonces se la lanzaban al enemigo y con el escudo ellos podían bloquear esas flechas. Pues esas son las mismas flechas que el diablo siempre nos está tirando a nosotros. Y tenemos que tener el escudo de Dios para nosotros poder siempre bloquear esas artimañas que él usa. Tenemos que ser siempre astutos. Pero de la única manera que la podemos bloquear es con este escudo. No todo lo que usted escuche lo dé por hecho y válido. Búsquelo, escudriñelo. Vaya a ver si en realidad es cierto, si es verdad. Si lo que está escrito, lo que dijeron es lo que está escrito, porque a veces muchas personas sacan un texto fuera de contexto o a veces te empiezan el texto, pero cuando lo terminan con palabras humanas y no con las palabras divinas que están escritas en la palabra de Dios. Y tenemos que tener cuenta cómo nosotros peleamos esta guerra, que es una guerra espiritual. Como dijo el pastor Marco, estamos en una guerra constante, mi hermano. Y a veces nosotros le echamos la culpa al diablo de muchas cosas. Y por eso es que los cristianos mayormente, Kenny, estamos peleando la pelea equivocada. Estamos siempre echándole la culpa al diablo de nuestros problemas financieros, de nuestros problemas de familia, de nuestros problemas en los estudios, de nuestros problemas de salud. Mi hermano, déjeme decirle que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Yo le puedo decir a ustedes que el diablo te dará todo eso que tú necesitas si él sabe que eso te va a alejar de los caminos de Dios. Él te va a dar todo lo que tú necesitas si él sabe que eso te va a alejar de los caminos de Dios. Porque él es engañoso y él sabe cómo engañarnos a nosotros. No todo lo que nos llega a la vida porque se vea malo en el momento viene del diablo. No todo lo que llega a nuestra vida viene del enemigo, como lo llamamos. El enemigo te da cosas buenas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de cristianos? Yo quisiera tener un carro, porque si tengo un carro, no solamente yo llego a la iglesia, sino que puedo recoger a los hermanos. Y de que tiene el carro a Juyi Cripima, nunca te vi. Oye, y los que están orando y llorando y dando rodillas y de todo por un esposo o una esposa. Y cuando se casan, entonces no tienen tiempo para Dios. ¿Vino eso de Dios? Yo creo que lo que te aleja de Dios no puede venir de Dios. Si algo viene de Dios, no puede alejarte de él. Porque dice la palabra que un reino no puede estar dividido. Entonces, si él te da algo para dividirte de él, no puede venir de Dios. Debemos de tener discernimiento y ver qué es lo que se nos está tirando, porque esas son las flechas que el diablo usa para poder tener a nosotros. Miren, mi hermano, el diablo usa varias cosas para engañarnos. Y él trabaja y quiere siempre tenernos engañado de una manera que es fuerte. Y él trabaja de dos maneras. Hay una manera que él trabaja que es para tener a aquellos que no creen en Dios o aquellos que tienen mucha duda de Dios y tenerlos siempre pensando de que ellos están en la verdad y que no necesitan a Dios. Aquí en Mateo 7, podemos ver en Mateo 7 cómo muchos incrédulos viven una falsa garantía de Dios. Mateo 7, del 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos milagros. Entonces le diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Mi hermano, en otra palabra, te digo qué quiere decir eso. Que cuando usted muere y llegue al cielo, usted va a tener que introducirse porque allá nadie lo va a conocer. Nadie lo va a conocer cuando usted llegue al cielo.
No crea que porque usted diga Señor, Señor, o porque usted lee la Biblia, usted llega al cielo. Déjeme decirle que no todo el que habla del cielo va a entrar al cielo. Y esa es la guerra espiritual que nosotros vivimos. Una guerra que nosotros tal vez no la podemos ver. Una guerra que tal vez nosotros no la podemos percibir. Pero esa es una guerra que vivimos constante. Y a veces el diablo trabaja para mantener a aquellos que no conocen al Señor, pensando que conocen al Señor. Y aquellos que conocemos al Señor, que de la otra manera que Él trabaja, nos vive tirando dardo para que nosotros vivamos una vida de inseguridad. Pero de inseguridad ¿en qué? No puede Él tirar dado. De inseguridad en nuestra salvación. Cuando Él empieza a tirarte dardo para que tú tengas inseguridad de la salvación, porque es que Él es bien astuto. Por un lado, Él quiere que los que no creen, que los que tienen duda, que los que no quieren llegar, crean que tienen algo. Mas, sin embargo, nosotros que estamos seguros de nuestra salvación, Él vive tirándonos dardo para que nosotros pongamos en duda la salvación que tenemos ya en Cristo Jesús. Y Él siempre vive tirando esos dardos. Y déjeme decirle que sin la garantía de la salvación vamos a vivir condenados a vivir una vida en duda. Y viviremos el día a día preguntándonos dónde estamos con Dios. Sin la garantía de la salvación estaremos viviendo todos los días distraídos y consumidos con la angustia y con la pregunta de que dónde estamos nosotros con el Espíritu Santo, que lo sentimos y que no lo sentimos. Sin la garantía de la salvación estamos condenados a vivir amargados, sin seguridad, a vivir una vida frustrada, a vivir una vida amenazada y siempre estar viviendo desconsoladamente. Las artimañas del enemigo están diseñadas para traer confusiones a nuestras vidas, sobre todo, no a nuestras vidas, sino a nuestra relación con Dios. Porque cuando nosotros ponemos nuestra relación con Dios en una balanza, empiezan las dudas. Y cuando empiezan las dudas, cualquier otro pensamiento puede desviarte de los caminos de Dios. Y el versículo 11 nos dice que para estar listo contra la artimaña del diablo tenemos que ponernos ¿qué? Las armaduras de Dios. Las armaduras de Dios. Y como le estuve diciendo, especialmente las del versículo 16 y 17, que son las que estoy tratando hoy. El escudo de la fe y el casco de la salvación. Esto del casco de la salvación, si leemos en Isaías 59, 17, ese profeta nos ilustra en el versículo 17 del capítulo 59, cómo Dios es un guerrero divino que se presenta a dar libertad a su pueblo y Él trae una armadura puesta y en esa armadura viene con un casco de salvación en su cabeza. Cuando Dios va a la batalla por ti y Él va a la batalla por mí, Él va con un casco de protección, con un yelmo de protección. Pero lo bello es que ese casco de salvación, el profeta aquí lo menciona y ahora Pablo, el apóstol Pablo en Efesios, nos está diciendo a nosotros que Él nos lo entregó a nosotros. Que ese casco de la salvación con que Dios vino a pelear en Isaías, ahora nos los entregó a nosotros. Y cuando Él dice que nos entregó esto a nosotros, es porque estamos peleando una batalla eterna con la fe. Y Dios sabe que el hombre va a ser siempre golpeado con la duda. El hombre siempre va a ser golpeado con la fe. Y la única manera de nosotros ser o salir de esto victorioso es cuando nosotros podemos ponernos ese casco de salvación y estar seguros de lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Aleluya. Y lo bueno que Pablo dice en el versículo 17 que nosotros debemos tomar este casco. Pero la palabra aquí que él dice tomar no es como que nosotros vamos a tomar el casco. No, nosotros vamos, según Pablo aquí, es que nosotros
aceptemos que nosotros recibamos algo que se nos está dando. No es algo que nosotros vamos a arrebatar, es algo que nosotros se nos está dando y por ende solamente tenemos que recibirlo. Así es Dios con nosotros. Él nos equipa con todo lo necesario para nosotros poder luchar las batallas que estamos ahora peleando. Aleluya. Pero lo mejor es que eso del casco de la salvación no lo vamos a poder obtener con ningún logro humano, con ninguna hazaña humana, con ninguna travesura humana, con ninguna cosa que nosotros humanamente podamos hacer, sino que ese casco de la salvación es recibido como un regalo divino. El regalo de la salvación es un regalo y por ende hay muchas personas que no quieren aceptar ese regalo de la salvación y viven como el diablo quiere que ellos vivan, confundidos siempre, porque no quieren aceptar que algo tan grande y maravilloso pueda ser gratis, que pueda ser dado a nosotros sin ningún interés. Y lo que pasa es que dicen que es gratis, pero Yagna, no es gratis. Para nosotros poder salvo hoy día tuvo que venir el Hijo de Dios. Tuvo que caminar con nosotros, tuvo que vivir lo que nosotros vivimos, tuvo que sufrir como nosotros sufrimos, tuvo que morir la cruz, la muerte más vergonzosa en aquellos días. Tuvo que mostrarle al mundo que Él era Dios, tuvo que bajar a lo más profundo del Seol, tuvo que resucitar y permanecer con nosotros y luego subir al trono de la gloria para que ahora nosotros tengamos una salvación que la llamamos gratis. Es gratis para nosotros ahora, pero el sufrimiento que pasó Jesús no fue gratis. Aleluya. Y en Efesios 2:8 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloree. Óigame, olvidamos que somos salvos no por lo que nosotros hicimos, no por nada que nosotros podamos hacer. Nosotros somos salvos por lo que ya Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hay mucha gente que se mantiene buscando la felicidad haciendo malabares, se mantienen buscando riqueza, engañando al otro, se mantienen buscando lo que ellos anhelan en su corazón, de acuerdo al sacrificio que ellos puedan hacer humanamente, no sabiendo que nuestra salvación ya fue pagada en aquella cruz y Jesucristo lo pagó por nosotros. Y Pablo es bien firme cuando dice, óyeme, esto no es con nada humano, aquí no hay fuerza humana. Esto fue un don de Dios para dárselo al humano que quiera recibirlo. No es algo que nadie pueda arrebatar de ninguna parte. No es algo que tú puedas ir a una montaña a buscarla o escalarla. Es algo que tú quieras recibirla de corazón. Aleluya. Y como le iba diciendo, cuando los soldados romanos iban a la guerra, ellos se llevaban el escudo, pero lo que me agrada de esto es que el casco que ellos usaban, si se le olvidaba el escudo, más fácil ellos iban a la guerra, pero no sin el casco. Porque el casco era que le cubría o le guardaba a ellos lo más importante del cuerpo, que es la cabeza. Pero ellos se esmeraban cuando hacían los cascos. Si ustedes se dan cuenta, incluso en la película que hacen ahora, ustedes ven que los cascos que ellos hacen siempre era más o menos a lo que ellos querían representar, era como un adorno. Y lo hacían bien bonito, con diseño. Los cascos siempre tenían que ser bien bonitos. Y ellos cuando se ponían esos cascos, ellos iban como firmes, como con esa firmeza a luchar. Porque solamente ponerse el casco le daba a ellos confianza para ir a la guerra. Porque ellos sabían que iban cubiertos, ellos sabían que iban con la parte más importante del cuerpo, no salva, diríamos, pero protegida. Y esto es algo que nosotros los cristianos debemos de saber,
que ahora tal vez no tengamos que usar un casco como lo usaban los romanos, que ahora tal vez no tengamos que usar esa protección. Pero usted sabe la protección que tenemos que usar, el casco de la salvación, que es el Espíritu Santo, para que nos guarde de todos los dardos del enemigo. El casco de la salvación para cuidarnos de los dardos del enemigo. Miren, yo venía hablando con Melvin ahorita y veníamos hablando del poder que tiene la mente. Y a veces, para que tu corazón, para que tu alma pueda tener algo y retenerlo, primeramente tiene que pasar por la mente. Si la mente no lo acepta, si la mente no es aquello que lo agarra, que lo endorna y que lo guarda, tu cuerpo, tu alma y tu ser no lo van a recibir. Y por ende, la mente nosotros tenemos que guardarla. Y de la única manera es poniéndonos el casco de la salvación. Pero ¿cómo podemos tener el casco de la salvación? A través del Espíritu Santo de Dios. Que la verdad del Evangelio no es la llenura del corazón. No, mucha gente cree que es la llenura del corazón, sino que estamos llamados a llenar nuestras mentes. Estamos llamados a llenar nuestras mentes, a salvaguardar nuestra mente. Y el problema con las iglesias de hoy, dice Charles Spurgeon, que es que somos muchos creyentes débiles. Somos creyentes débiles y él dice que somos débiles porque somos inmaduros. Y somos inmaduros, le digo por qué, porque la fe determina cómo se siente alguna persona. Entonces la gente vive, como dice Santiago en su libro, que viven como las olas del mar. Un día están alta y un día están bajo y viven su vida exactamente de esa misma manera. Usted ve gente, mi hermano, incluso, vamos a hablar cristiano, que un día tan contento, un día tan amargado, un día tan guapo, un día tan feliz, un día tan algarabía, al otro día están desplomados por el piso, porque viven una vida de sentimientos. Y esto no es un problema de sentimiento, mi hermano. En el sentimiento no hay victoria. Porque un día tú te puedes sentir como un cristiano y otro día te puedes sentir como que no conoces a Dios. Un día tú te puedes sentir que quiere venir a la iglesia, como otro día te puedes sentir que no quiere venir a la iglesia. Un día te puedes sentir bien y el otro día te puedes sentir mal. Un día te puedes sentir en la cima del cielo y en el otro día te puedes sentir en lo más profundo del mar. Si nos llevamos como nosotros por los sentimientos, entonces no vamos a hacer nada. El cristiano no puede vivir por sentimiento. Esta garantía que nosotros tenemos de la salvación no está basada en sentimientos, sino en hechos. La salvación, óigame, la salvación no es algo de sentimientos, es de hechos. Y la garantía está basada en tres realidades. Y vamos a dar breve estas tres realidades y nos vamos para la casa. Ahí, esa fue la palabra que más le gustó en el día entero a ellos. Nos vamos para la casa. Son tres realidades que garantizan nuestra salvación. Y la primera es que la salvación está garantizada basada en la palabra de Dios. La salvación está garantizada basada en la palabra de Dios. Y esta palabra no se basa en cómo Dios se siente, porque Dios no le vive cambiando la palabra a la palabra. La palabra está aquí, la palabra es muy firme y la palabra te habla en tus bajas, te habla en tus altas, te habla en tu medio, te habla en los problemas de situación, de enfermedades, en los problemas de negocios, te habla en los problemas familiares. La palabra está aquí y te asegura la salvación. En Juan 8, 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.
Que la garantía de nuestra salvación es la palabra de Dios. Que lo único que garantiza nuestra salvación es si nos mantenemos en la palabra. Que lo único que nos garantiza la salvación es si creemos en Él. Si creemos en Él, pero si guardamos también y permanecemos en la palabra de Dios, tenemos la salvación asegurada. Eso no es que si yo me siento bien, que si me siento alto, si me siento bajito, como usted se sienta, a mí no me interesa. La palabra de Dios sí. La palabra de Dios dice que si tú te permaneces en ella, si tú creíste en ella y si tú la mantienes, eres un hombre o una mujer salva. Y lo segundo que podemos ver es que nosotros tenemos garantía de la salvación, ay Dios mío, por el trabajo que Jesucristo completó por todos nosotros. Nosotros no estamos salvos por lo que hacemos. Hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas por Dios. Hay mucha gente que cree que haciendo cosas para Dios encuentran la salvación. Sino que nosotros somos salvos, mi hermano, por lo que ya Cristo hizo por nosotros en aquella cruz del Calvario. Y no me voy a cansar de repetirlo. En 2 Corintios 5:21, aquí Pablo está demostrando el gran intercambio que hizo ese trabajo para nosotros tener la salvación garantizada. Y él dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, que Jesucristo no conoció pecado, pero al venir a la tierra tuvo que conocer el pecado. Pero no solamente tuvo que conocer el pecado, sino que tuvo que morir por el pecado. Y no solamente que tuvo que morir por el pecado, sino que tuvo entonces ahora que trabajar para que nosotros seamos reconocidos como hijos de Dios a través de él. Jesucristo está trabajando todavía. Y nuestra salvación se está garantizada en la palabra, pero también en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Mucha gente cree que haciendo buenas dádivas, dando dinero, dando ropa, haciendo buenos ejemplos. Óigame, ustedes saben que las universidades fueron creadas por cristianos. Las universidades fueron creadas por cristianos, igual que los hospitales. Y no sé si fue en Yale o en Harvard, que pasó esta ocurrencia que le voy a decir ahora, pero había una muchacha que era bien servicial. Ella iba a los servicios, ella siempre, porque esos servicios eran mandatorios en esas universidades antes, pero ella más o menos, si yo entraba a la universidad, ella se encargaba de que yo tuviera todo, me buscaba, oye, mira, este es tu cuarto, tú vas a necesitar esto, te lo buscaba, se encargaba incluso de ayudarte hasta con las materias que tú tenías que coger, te daba ese asesoramiento. Y ella era una muchacha activa, una mujer activa, ayudando, porque le encantaba ayudar, tenía ese don de servicio. Un día en una prédica que se está predicando, dicen que aunque tú hagas lo que hagas, con que tú creas que te mereces, a la única manera que tú puedes ser salvo y llegar al cielo es a través de Jesucristo. Y ella se para. Ella se paró y dice, óigame, yo estoy harto de esto ya. Porque ¿cómo ustedes creen que Dios, al verme a mí haciendo tantas cosas buenas, yo también tenga que aceptar a Jesucristo para poder ser salvo? Esas son las artimañas del mismo diablo, que cree que con nosotros hacer buenas dádivas, con nosotros hacer lo que se nos parece moralmente bueno, entonces por yo hacer todas las cosas que yo creo que son buenas, por yo ayudar a Roberto, a Marco, por yo ayudar a Mami, por yo ayudar a Kenia, por yo ayudar a quien sea, yo voy a ser salvo por eso. Óigame, no te vista que no va. La palabra lo dice, primero tenemos que ser salvos al aceptar al Señor, al reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador. Y esa es la batalla que el diablo está peleando con nosotros siempre y va a estar siempre activa mientras existamos, mis hermanos. Y la batalla que él siempre tiene con nosotros es esa batalla espiritual. Y la batalla espiritual es que él quiere que aquellos que no lo conozcan, que no conocen a Jesucristo, crean que sí lo conocen. Pero entonces a los que lo conocen de verdad, quiere causarle y traerle duda de qué o que a dónde nosotros estamos en Cristo.
Y eso es una batalla constante que estamos. La batalla no es solamente, como dijo el pastor Marco la semana pasada, hacer huelga, ir a tirar tiro allí o hacer malabares. Esas no son las batallas que nosotros estamos lidiando ahora mismo. Las batallas que estamos lidiando son espirituales. Las batallas que estamos lidiando ahora mismo son con huéspedes. Las batallas que estamos lidiando ahora mismo son con espíritu que no podemos ver, pero sí lo podemos discernir. Y la manera que lo podemos discernir es yendo al manual. Porque si este manual, si usted siente algo raro y viene el manual le va a explicar lo que usted está pasando y por dónde está pasando. Aleluya. Y por último, la garantía del cristiano, como dije, es por la palabra eficaz de Dios, que es la palabra, es por el trabajo que Jesucristo ya hizo por nosotros, que fue entregarse, morir en la cruz, pero lo último es por la residencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por la residencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En Romanos 8, 16 y 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Ahí, siempre están, ¿verdad? Te dicen lo que donde tú estás, pero está también la condición. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Óigame, mi hermano, es que la victoria que tenemos en Dios es grandísima. La victoria que tenemos en Dios, esa posición que tenemos en Dios, es lo que el mismo diablo siempre trata de arrebatarnos a través de las artimañas. Pero hay algo clave que yo quiero que usted entienda, mi hermano. Hay algo clave que yo quiero que ustedes entiendan: que cuando venga esa duda, que cuando venga esos dardos, que cuando vengan esas dificultades, cuando usted se siente no creer, cuando usted se sienta débil, hay 4 palabras que te van a traer esperanza. 4 palabras que si tú las repites y las mantienes en tu cuerpo, en tu ser, y las tienes en tu mente, te van a traer esperanza. Y esas 4 palabras es: Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador. En Romanos 8, vamos a ponernos de pie, que Romanos 8, 31 y 32 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Jesús es mi Salvador. Hermano, este amor que Jesús, que Dios no tiene a nosotros, es un amor incondicional. Es un amor que no tiene precedente. Y así como Dios nos ama tanto a nosotros, Él nos amó al punto de darnos a su Hijo Jesucristo. A su Hijo Jesucristo, para que Él pagara por nosotros los pecados de este mundo y nosotros pudiéramos obtener la salvación. Y nosotros, teniendo esta salvación, entonces podemos decir que Jesús es nuestro Salvador. No confiemos en que nosotros mismos podemos pagar nuestras cuentas.